conflicto en el Posadas que no se resuelve, despedidos también en otras dependencias que dependen de la Nación, y el caso más grave, el de Telam. Hoy por la tarde esperamos que a las 18:30 el responsable del área, el señor Hernán Lombardi, esté en la comisión de trabajo. Vamos a participar ahí, respaldando por supuesto el pedido de las periodistas, los trabajadores de esa agencia nacional que están reclamando por supuesto la reincorporación. Ayer vimos trabajadores en el abrazo que hicimos frente a Telam de más de 30 años de antigüedad, otros de más de 20 años. Creo que es una barbaridad lo que han hecho y espero que tengan la sensibilidad y la honestidad de reconocer que ha sido un error y que tiene que reponerse a la gente en su puesto de trabajo. Daniela, te está escuchando Hugo Yasky. Gracias, Janina. Yasky, buenas tardes. Daniela Ballester lo saluda desde aquí. Bueno, primero que nada preguntarle, teniendo en cuenta todo esto que usted ha mencionado, porque hablamos de varios sectores que se ven afectados por estas horas y además un escenario en lo que tiene que ver puntualmente con trabajadores del Estado a partir de 2019 bastante más complicado. ¿Cómo imagina ese escenario para el próximo semestre de lo que queda de este 2018? Creo que va a ser un escenario de mayor conflictividad porque van a crecer las penurias y los problemas que están sufriendo en este momento los trabajadores, en particular los del Estado, pero en general todos. Tenemos hoy, dentro de un rato, una conferencia de prensa en la Universidad de los Trabajadores, donde vamos a presentar un índice de inflación que sigue creciendo y ya todos sabemos que en este país la inflación de este año va a superar la del año pasado en mucho. Vamos a tener más de un 30% de inflación, una cifra que quizás se acerque al 35%. Esto es una enormidad, teniendo en cuenta la devaluación del 50% que ha habido hasta ahora, teniendo en cuenta que las LEVAC siguen en un nivel que es insoportable de ser sostenido en el mediano plazo. Ningún país del mundo tiene esta situación que estamos viviendo hoy en la Argentina y creo que cuando nos acerquemos al tratamiento del presupuesto en el Congreso de la Nación lo vamos a hacer en el marco de una gran conflictividad. Yo creo que el próximo mes y medio va a mostrar la verdadera cara de la conflictividad en la Argentina. En este momento está habiendo reuniones de los sindicatos de los trabajadores que representan al sector estatal. Se está buscando de coordinar una acción común y por otra parte las centrales sindicales tendremos que hacernos cargo de poner en la calle el reclamo contra una política económica que sigue teniendo al salario como una variable del ajuste y por el otro lado esta depreciación del ingreso de los trabajadores que nos puso de estar en el techo de los salarios de América Latina, haber caído por debajo de la mitad de la tabla, con lo cual ya estamos entre los países más pobres en términos salariales de un continente que de por sí ya tiene salarios pobres, digamos. Yasky, hubo dos movilizaciones muy contundentes, una medida de fuerza de hecho a nivel nacional, y hablo del día 25 de mayo y el 9 de julio, con muchísima gente allí convocada en el centro porteño también, ¿no? De alguna manera se pedía que el gobierno escuche, bueno, como premisa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero mi pregunta es si cree que algo escuchó el gobierno, si hubo algún tipo de respuesta hasta el momento. No, yo creo que el gobierno tiene taponados los oídos con la cera que le deben mandar la señora Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Creo que el gobierno no escucha nada, no ve nada, sigue dando bastonazo de ciego para tratar de sostener un índice de LEVAC en términos de la especulación financiera desenfrenada que no existe en el mundo, en ninguna parte del mundo se puede obtener en pocos meses la ganancia en la timba financiera que ofrece la Argentina. Y eso es un impedimento concreto y real para que pueda funcionar la producción,
para que se pueda generar empleo y para que la economía funcione. El gobierno no escuchó nada. No escuchó a los cientos de miles de argentinos que dijimos que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una hipoteca cargada sobre la espalda, no de los argentinos de hoy, los de mañana y los de pasado mañana. Nuestros hijos y nuestros nietos cargarán esa hipoteca. Por eso creo que es clave que la oposición, cuando se trate el presupuesto en el Congreso, demuestre claramente que esto que firmó el gobierno no es lo que la sociedad acompaña, y espero que en ese sentido haya un claro rechazo a lo que va a proponer el gobierno, que es un presupuesto hecho a la medida de lo que determinaron los virreyes del Fondo Monetario Internacional, que en realidad son los que hoy gobiernan la Argentina. Ya es que el presidente de la Nación en el día de ayer justamente habló, y en algún momento habló del reconocimiento de algunos errores, o reconoció que hubo algunos errores. Digo, esto es novedad porque no había pasado hasta el momento, ¿no? Se ratificaba el rumbo constantemente, pero no había algún tipo de declaración así, alguna autocrítica. ¿Qué piensa de esto? No, que si yo voy a un médico y de pronto el médico reconoce que el tratamiento que me está haciendo cometió errores, como dijo el presidente ayer, sí. Si a mí un médico me dice, la verdad que cometí errores, me estoy equivocando, lo que espero es que cambie el tratamiento. Entonces, ahora si dice, cometí errores y me da más de lo mismo y sigue insistiendo con la misma medicina que nos está matando a todos, evidentemente es simplemente un recurso discursivo, porque el gobierno tiene encuestas que le muestran que hoy sus propios votantes dicen estar arrepentidos de haber votado a este gobierno. Y otros dicen, lo voté al señor Macri, pero pensé que votaba otra cosa. Entonces creo que es más bien un artilugio, un recurso discursivo para tratar de zafar de un momento en el que el señor presidente sabe, porque las encuestas que ellos encargan a diario demuestran que cada día son más los que están arrepentidos de haberlo votado, y ni hablemos de los que no lo votaron, ni hablemos. Y, por ejemplo, cuando el Gobierno Nacional, bueno, habla en este caso a través de un decreto y se comunica que va a haber algunas modificaciones en lo que son, por ejemplo, los gastos de gobierno y de los vehículos que se contratan. Hablamos de vehículos oficiales, los pasajes en primera. Yo ayer lo contaba y explicaba que estamos hablando de montos en realidad muy pequeños comparados con las decisiones que podría tomar el Gobierno Nacional para modificar la situación de aquellos que menos tienen y mejorarla en serio. ¿Cuál es su mirada sobre esto? No, yo les creería, y la verdad que les pediría disculpas públicamente, si trajeran de afuera la montaña de dinero que se llevaron en estos 2 años que están en el gobierno. Si trajeran la plata que tienen los paraísos fiscales y dijeran, miren, todo esto nos sobraba a nosotros, nos lo llevamos, eludimos el pago de impuestos, vamos a hacer un mea culpa y vamos a poner la plata acá en la Plaza de Mayo, y vamos a destinarla a los jubilados, a las maestras, a la gente que menos tiene. Ahí les empezaría a creer. Ahora que me vengan con el verso de que van a viajar en aviones de línea, de que se van a recortar un poquito los viáticos. Ayer la gente de Telam nos decía, están despidiendo trabajadores que ganan 30.000 pesos y están tomando funcionarios de la línea política con salarios que multiplican por 15 y por 20 el de los que despiden. Entonces que se dejen de hacer este tipo de puestas en escena, porque creo que cada vez son menos los que le creen. Yasky, ha mencionado en varias oportunidades los resultados de las encuestas. Si bien todavía falta, ¿no?, para lo que será el periodo electoral ya el año que viene, sí es verdad que, bueno, algunos ya están midiendo, y que incluso el Gobierno Nacional había comenzado ya con toda una campaña que incluía timbreos que después fueron suspendidos. ¿Cree que tiene que haber una consecuencia directa sobre las elecciones del año próximo? Depende de lo que suceda en estos próximos 6 meses, que necesariamente va a ser así. No tengo ninguna duda. Yo creo que ningún pueblo se suicida, ningún pueblo vota contra sí mismo. Hoy se está sufriendo mucho. Cuando uno decía, bueno, votar a un presidente que te va a aumentar el gas,
porque los dueños de la compañía de gas van a estar en el gabinete. Votar a un presidente que te va a meter en la timba financiera, porque los que están en el gabinete están en la timba financiera. Votar a un presidente que va a favorecer a los que más tienen, porque estos son ricos y quieren favorecer a los ricos, es votar en contra de uno mismo. Cuando uno decía eso, parecía que era agorero, parecía que no quería que al gobierno le fuera bien. Bueno, ahora que a esta gente le está yendo bien, estamos viendo cuáles son las consecuencias sobre nosotros. Porque cuando a ellos les va bien, al resto, a los que trabajamos, nos va mal. Eso es muy sencillo, es decir, nos están sacando la plata del bolsillo, la están mandando fuera del país, y eso en algún momento se paga. Y yo estoy convencido que cuando tenga el pueblo argentino la oportunidad de votar, como ya lo están comprobando, y por eso dejaron de hacer timbreos, porque en vez de hacer timbreo van a tener que hacer rinraje dentro de poco, como ayer veía que alguien comentaba en un zócalo de televisión. Bueno, si dejaron de hacer timbreos es porque ya se encuentra con que la gente no está de humor, para que le vengan a hacer el verso y tratar de convencerlo de que el año que viene le vuelva a dar el voto de confianza, como pedía este señor, que íbamos a tener pobreza cero, no iba a haber aumento de tarifas, no iba a haber devaluación. ¿Cómo va a haber devaluación? Inflación se arregla rápidamente, decía. El que no sabe arreglar la inflación es que no tiene idea dónde está parado. Bueno, ahora que nos cuenten. Yasky, ¿y qué le parece lo que está sucediendo dentro de Cambiemos? Si es que usted llega a percibir algo, bueno, los dichos de Carrió en la última semana, de hecho, más que una percepción, esto fue algo concreto, una respuesta de los radicales muy dura a través de un documento. ¿Con qué le parece que tiene que ver todo esto? No, con el desconcierto. Creo que lo mismo que cuando 3 ministros declaran 3 cosas distintas en el mismo día y se contradicen entre ellos. Creo que hay desconcierto porque el ancla o mejor dicho, el timón en este momento se lo disputan entre varios, y en definitiva creo que esto va a terminar siendo gobernado ya directamente desde las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Las peleas no solamente van a seguir, van a subir de tono, porque cuando el barco se empieza a hundir, los pasajeros, aunque estén viajando en la primera clase, se dan cuenta de que el barco empieza a tener problemas y ahí empiezan las disputas, ¿no? Yo creo que esta es la realidad que tenemos. Las peleas de Carrió con los radicales y de los radicales con Carrió creo que forman parte de esto que empieza a ser un escenario de crisis para los argentinos, pero que también se va a llevar puesto al gobierno. Yasky, quiero preguntarle por la unidad del movimiento obrero, ¿no? Después de la última medida de fuerza, bueno, allí confluyeron varios sectores que antes tal vez no estaban reunidos en sus decisiones o unidos en sus decisiones, pero ahora se habla de una intención de continuidad del actual triunvirato en la CGT. Ustedes de afuera, y sabiendo que ustedes no son parte, mi pregunta es cómo cree que esto afecta a esa unidad, a lo grande que tal vez se estaba planteando en las últimas semanas. Y yo creo que sería un obstáculo para pensar en una gran unidad y en una CGT combativa. Hoy necesitamos un movimiento sindical que tenga 2 cualidades: la fortaleza de la unidad, pero también la fortaleza de la convicción combativa. Y para eso necesitamos una nueva conducción que pueda convocar a las otras centrales, en el caso de las 2 CTA, a los movimientos sociales. Creo que hace falta fortalecer el movimiento sindical. Van a venir momentos muy difíciles. El problema de la caída de pagos salariales, el problema de los atrasos en los pagos, el problema de las pérdidas de fuente de trabajo, el problema de los trabajadores que aún teniendo 2 trabajos no llegan a fin de mes, porque si vos ganás en un trabajo 12.000 sí, y en el otro 13.000 o 14.000, no llegás ni siquiera a fin de mes. Todo eso hoy se multiplica por miles. La mayoría está sufriendo esto y frente a eso hace falta una CGT con convicción, con fortaleza de unidad y con una conducción combativa, y creo que no es la medida o la talla de lo que representa, o por lo menos lo que mostró el triunvirato.
Me quedo pensando en que ustedes, tal vez desde la CTA, desde un principio, bueno, tuvieron un discurso que se asemeja o es el mismo, ¿no?, que el que tienen por estas horas. Luego vino el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero es decir, no hubo muchos cambios. Pero después se fueron sumando otros sectores y por estas horas se habla de otros sectores con los que en un principio había buena relación con el Gobierno Nacional y en realidad hoy ya no lo hay, o son frentes abiertos que podrían ser por cuestión salarial las Fuerzas Armadas, la Iglesia, por la discusión por el aborto legal, entre otros frentes, incluso el mismo radicalismo dentro de Cambiemos. ¿Por qué cree que va pasando esto y si cree realmente que es así, que hay muchos espacios que han cambiado su postura? Y yo creo que hay un descontento generalizado. Es muy difícil encontrar alguna familia que no tenga algún problema. Y los militares o los que son curas, los distintos sectores tienen, cuando se juntan en una familia, gente que perdió el empleo, gente que no cobra el salario, gente que no llega a fin de mes, jubilados a los que se les achicó la jubilación, no viven en una burbuja, ni los curas, ni los militares. Solamente uno puede encontrar caras felices y alegría si se mete en algún country de mucho dinero, de algún tipo que todos los días, en vez de dar trabajo, va y juega en la ruleta financiera, o algún otro que es dueño de una compañía energética. Pero ¿cuántos son? La inmensa mayoría de los argentinos, sea trabajador, maestro, jubilado, miembro de las Fuerzas Armadas, cura, viven los mismos problemas. Por eso creo que empieza a haber descontento en esas instituciones, sin contar hechos muy concretos, como por ejemplo el del Ara San Juan. Ahí está esa gente todavía reclamando una respuesta que este gobierno, con una actitud displicente, no es capaz de dar. Yo creo que, bueno, hay muchos elementos que acicalan el descontento, además de lo que tiene que ver con la penuria económica que estamos viviendo. Yasky, le pregunto por último, no sé si está al tanto, fue noticia en las últimas horas, esta decisión del gobierno del Ministerio de Trabajo, a partir de ahora, de no homologar aquellos acuerdos salariales que contengan sumas no remunerativas, ¿no? Y lo que esto podría significar en medio de, las discusiones salariales, concretamente, que tanto afectan a los trabajadores por estas horas, más allá de la pérdida de empleo. ¿Qué le parece? Yo creo que los acuerdos salariales, nosotros hemos tratado desde el Estado de que no contengan cifras en negro. Ahora hay una gran paradoja. El gran pagador de cifras salariales que no son remunerativas es el propio Estado. Y si no, pregúntenle a los docentes o a los empleados públicos la enorme diferencia que hay entre el sueldo básico, de donde, por ejemplo, se hacen los aportes para los jubilados, y lo que es el total de lo que cobra un docente. Esa diferencia es lo que el Estado quiere que el sector privado no pague, no haga. Entonces hay que terminar con esa historia de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hay que empezar desde el propio Estado a darle